En el anterior capítulo de las Winamax Live Sessions, continúa el show de Yaman y vemos el giro call de la temporada. Lánder muerde el polvo contra el full house de Yaman. Una apuesta in the dark le acaba saliendo cara al jugador sirio. Tuya. Igna le mete 2 botes y medio a Javi en el river y el salmantino le paga con la pareja más baja para llevarse un botazo. Ya está Igna caliente. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de las Winamax Live Sessions. Queremos seguir con este ritmo trepidante que nos ha traído hasta aquí, con el corazón en un puño. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Bienvenidos a todos, estamos dispuestos a continuar disfrutando de una partida más, de la mejor partida de cash game de toda Europa, retransmitida por Winamax. Él me pone un poco de miedo también, y por esto... Con estos bíceps normal. Sí, el make-up también. Una de flexiones ahora, Javier, ¿o qué? Perdona. ¿Volvemos a apostar? Ahora me las hago, ¿eh? Hombre, yo hoy después de dormir creo que sí me las hago. Yo luego lo voy a probar. Mejor no decirlo públicamente. ¿Cómo se nota, Cuando pierde no quiere contarlo. Qué tío. Son 300. Nos apostamos si hacían una hora 10 y no... Hostia, y eso me ha parecido 300. Son 300 que me dejáis. Ah, claro. Nada, he subido a 600, sí. Fua. Bien, Igna, estás centrado. Estás centrado. No te ha afectado a ti la mano de... He visto 300, ¿eh? Como tú. No le afecta, tío. La gente seguro. No le afecta. Yo ya contaba con ronda de Estrada. O sea, yo no entreno ya. La cuestión, que él sube y él se equivoca subiendo, ¿no? Col, va. Igual estoy... Estas cosas también me da como un reparo, tío. No, ya no aprovecho. ¿Reparo? A mí me da un reparo de la hostia. Aquí es hacer formats. Mira, la mano ha sido como si fuera Stradel. Ya sabía el toque y yo con carga. Un reparo de la hostia, madre. Ahora verás. Pero no es eso, es que yo, para mí aquí es casi gratis forfetear mucho. Claro. Me da como cosa aprovecharme de eso, tío. Soy un blando. Bueno, pues aquí Igna, que se ha equivocado, que ha miscliqueado, por eso ha hecho la subida mínima. Pensaba que la mano venía de otra manera. Y al final estamos en un bote de solo 2.000 euros, tribeteado entre 3 jugadores, con Igna con middle set. Será este el comienzo de una bonita remontada. De momento va a apostar. Yaman tiene muy poquito que hacer aquí. Y Raúl, con el 6 de tréboles puede aguantar una. Aunque el tamaño de apuesta es grande, a medio bote o tercio lo tendría más fácil, pero decide continuar. Le valen muchas cartas en el TAR para poder llevar su mano al showdown. Esa no es una de ellas. Hay que tener en cuenta que cuando cayese, aunque no caiga su 6, cuando cae un 7, cae un 9, cae un trébol, muchas veces Igna va a chequear y va a poder llevar sus 6 al showdown. Que por cierto es la 4ª vez creo que le caen 6 a Raúl en esta sesión y de momento a ninguno les ha podido sacar partido. En estos Javier. Tampoco tiene demasiada pinta. ¿Crees que las haces? Ay, ándale. Yo creo que Adri hoy las hace. Sí, a igual sí. Hiciste 2 más que él, ¿no? 2. Le di el 37 y el 34, creo. Sí, pues. Yo creo que lo difícil es hacer más de 50. Sí, más de 50 es muy difícil, en un minuto. Bueno, y en 10. En un minuto. Están hablando de flexiones. En un minuto, 50. En una vida. Es complicado en un minuto, ¿eh? Creo que 30 es bastante factible. Yo creo que la 50 es la clave. Yo cuando entrenaba me hacía muchas más. 50 es difícil. Dice en un minuto. En un minuto, sí. Estamos hablando. bueno, yo creo que... No, que- sin parar, sin parar. O sea, es decir, no paras, apoyas rodillas un segundo y vuelves, Ya. ¿sabes? Sino la tensión continua.
Pero ha llovido ya desde que entrenabas tú, Javi. Ha llovido, ha llovido. Ha llovido chocolate. vídeo y ya está. Pero tengo fotos, para el recuerdo de cómo estaba. ¿Sabes? Ahora tiro de carrete. Vamos a ver, Si quieres. a ver si rompemos la racha. A poner en el salón la foto. Claro, ahora parece como los típicos abuelos que cuentan historias de cuando eran jóvenes. Ahora yo, pues, mira cómo estaba antes. La verdad que Sola estaba, pero apretado, no os podéis hacer una idea, pero apretado con muy poquito porcentaje de grasa corporal. Ahora dice que ha llovido chocolate. Bueno, todo es ponerse. He visto en algunas stories suyas que comparte por Instagram que quería ponerse a tono otra vez. Pero lo que hace la vida de Andorra, el perrito, la parienta, El dinerete. claro, que también hay que vivir, pero estoy seguro que va a encontrar el equilibrio, porque es algo que sí que se echa en falta el estar muy en forma. A ver, es que si tienes dinero para permitirte caviar, estar todo el día con lechuga, cuesta. El caviar no engorda tanto, creo, ¿eh? Hay que comer mucho caviar para engordar a base de caviar. Con pan. A ver que hay mano aquí. Yaman y Raúl son los contendientes. Antes de la mano, no después. Me equivoqué ahí. Y ahí está metiendo. Creo que hasta tengo algún valor si me despisto, Yaman. Una dama. Un rey. Lo que yo decía. Exacto. Lo que yo decía. Disculpa. Un rey bueno, además. Pues se lo había olido perfectamente Raúl. Increíble, y toda vez lo voy a pagar, yo lo sé. No, un minuto y medio, così él piensa. Y su rey es suficiente para llevarse la mano ante la dama de Yaman. Cuando Istanbul Muk, 2, 3, 4 veces, a tranquilizar. Quita esta del chicos. yo para no me Hay que aprovechar que está caliente. Yala. Está bien, está bien. Ha puesto la excusa de que se rompió el pecho. No, yo creo que, sinceramente creo que las hago sin problemas. Lo que pasa que sí que es verdad que voy a ir doblado. Eso es verdad. O sea que la flexión en sí va a estar así porque tengo un pecho roto. O sea, voy descompensado. Pero puede que las haga. No sé, luego lo voy a intentar. Solo por curiosidad. Subo por 3. Ahí está Igna dejando clara la subida antes de volverse a equivocar. Otro de mi club. Foldo por A1. Yo resubo por 3. ¡Sí! 1800. ¿Alguien más que hace un por 3 por ahí? No voy. Y ahí estaba Javier Sola dándole la bienvenida al mundo del ribeteo. Se la ha puesto a 1800. E Igna pensando qué hacer. Se va a limitar a pagar. Y llega muy viva su mano al flop. Aunque las tres comunitarias no son nada buenas para Igna. Salvo que tenga algo de ayuda en el turn, seguramente veamos un check call y un check fold en el turn. El tema es que Javi con unas de kicker medio alto puede optar por jugar bet, check, bet. Y ahí en river sí que tendría una situación más complicada Igna. Vamos a ver si decide hacer bet, check, bet o bet, bet. Diría que muchas veces va a optar por chequear el turn. El 9 que no ayuda ni a uno ni a otro. Y ahí sí que va a tener más complicada la decisión en river. Veamos por qué opta. Es bastante... Yo creo que optaría más por el check. Le mete 2500 en este turn. Al final me gusta aquí también chequear, dejar la oportunidad a Igna de poder blufear alguna mano. Como dama J, como diamantes. No tenemos una tercera calle tan clara contra un rango como el de Igna. Contra el rango de Yaman, por ejemplo, sí que tendríamos pues toda la columna de As-X, que sacamos valor, y muchos rayes que nos van a aguantar.
Y aquí, pues es complicado volver a sacar una apuesta en river, más aún completando el color. Rey. As. El famoso as de picas. Asso mazzo. Asso mazzo. Call it the ace of the deck. Tenemos un juego que jugamos mucho, que es como Hearts, ¿sabes Hearts? Corazones. Hearts. No, el juego por el computer. Que está en era- Windows 98. Sí, pero no sé cómo es. Que no tienes a sacar. Es un juego muy lindo, jugamos mucho esto con los amigos. Esto hace la mejor carta. Para esto lo que hace. Un juego muy lindo. No conocía. Sí, sí. Italiano. Juego Javi está italiano. como... Ajá, sí, sé de quién me hablas, pero creo que no ha venido. Creo que no ha venido por aquí todavía. Sí, sí, el Art, sí. Sé quién me hablas, venga, pon la ciega, Mustapha. Bueno, pues hablando de Mustapha, tiene ahora un dama J de corazones muy jugable y lo abre a los 600 euros. Yaman con el 8-6 off se siente como en casa. La verdad que es súper agradable tener a Mustapha en mesa, hablando, metiendo conversación. Siempre, si te fijas, está sacando y sacando y sacando. Es como el típico, o la típica pesada en la cita que dice, joder, esto no va bien, pero tengo que salvarlo como sea. Y te saca y, oye, ¿de dónde eres? ¿Y qué has estudiado? ¿Trabajas? ¿Asturias o trabajas? Joder, no hay manera de sacar esto. Pero Mustapha sigue ahí. Gracias a Dios, Mustapha, que existe gente como tú en la mesa para mantener esto candente, tal y como lo tenemos, con Jotas de parte de Lánder, con 12.400 euros. Tengo que decidir si forbetar o link, que creo que es por lo que va a optar. No hay muchísima duda. Y Mustapha pues acabará foldeando. Y salvo que encuentre a un pagador por detrás que no tiene pinta, pues se va a llevar el bote y poquito más. Se gana una. Ya los he visto. ¿Sí, dos? Es que, yo los, sí, los he visto. ¿Jotas? Jotas. Cuando has hecho así pensaba que era 7-2, ¿no? No, es... No, es Te un grito ha así ganado de una. rollo victoria, coño, va. Por fin una. Dame verde. Pues sí, por fin una para Lánder, que la verdad que no está teniendo su mejor sesión en estas Winamax Live Sessions. Y nos alegramos de que por lo menos este botecito haya ido a parar a sus manos. A ver si continúa esa remontada. Ahí tenemos a Musta en UTG +1 con As-3 de corazones. La va a abrir hasta los 600 euros. Y Yaman se encuentra con As-4. Esa no le ha gustado. Igual que a Raúl su mano, un 5-3 off. Lánder con As-10 de rombos se mete a la acción. E Igna con parejita de 5. A priori call. Porque es no ir y veo. Buena pregunta. O no. No, ya claro, pero será no voy y veo o no ir. Acudo. 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 Nuevo término. Acudo. Qué bueno. Acudo. Acudo a tus 2.000 y contemplo otros 3 para su buenanza, señoría. Pues un flop muy propicio para Mustapha Kanit, que tiene un proyecto de color a las Nats. Y lo siento, mamá, por decir buenanza y no bonanza. Se queda en check y cuidado porque Musta acaba de conectar color máximo. Igna, si se queda heads up, aguantará una. Si hay otro pagador, va a abandonar. Lánder está fuera. Y Javi diría que a priori va a abandonar. Entonces, si le llega completamente foldeada entera, que no va a ser el caso porque va a estar Javi por detrás. Igna yo creo que puede continuar porque va a ver que Lánder foldea. Y quizás él pague con la Gatshot y el proyecto de color. Es un poco fastidio, por así decirlo, tener a Javi por detrás, pero diría que tiene una mano suficientemente buena con 2 plusvalías para poder pagar. Pero bueno, son las peores, ¿no? Escalera por abajo y color al 5.
Sí, pero al final también cuando el rival givapee faroles en el river, que tampoco va a tener tantísimos, apostando contra 4, sí, es que es muy complicado, la verdad. Finalmente no le convencieron esos 5 y Javi, que tiene esa pareja de 8, sí que ve suficiente valor como para aguantar y ver qué depara la carta del river. Dobla el 2, chequea a Javi y no sé si va a cortar demasiado la acción a Musta esa carta doblada. Que no sé qué faroles puede tener aquí. Musta puede tener algún J10, algún dama J. No es mal boar para farolear, hay muchas permas plusvalía que pueden hacer foldear en river. Tampoco sé cuantísimos combos de value tiene que tengan muchísima equity, es decir, Pues ahí va, metiendo la mano a la pila de fichas. diría que es más por en torno a un 60%, es lo que más luce dentro de su rango. Hola. Pues mete una apuesta bastante fuerte. Sí, representa color y color y ya está. Y a la saca. Botecito de nuevo para Musta. ¿Siempre por la tarde se vuelve a hacer sorteo de sitios? Ah, en cambio, se va Lánder y viene... Y ahí nos está anunciando la ventana de cambios, que Sí. se aproxima en esta segunda parte. El Presi. Iba a decir que no me lo esperaba, pero es que Tom es un asir. Es el rey de las Winamax Live Sessions junto a Yaman. Six. Aquí seguimos en España, hablamos español, por favor. Aquí en inglés, hay que ir entrenando. Y ojito que Javier Sola tiene as rey, ha abierto, Yaman que ha defendido con 5-4. No hay manera de quitarse a Yaman de una mano. Aquí vamos a ver un 3-bet por parte, un squeeze por parte de Lánder. Torno a 4000, imagino. Un sobe por parte de Sola y a splitear. En el mejor de los casos. $3,200. Igna, te ha copiado Raúl el truco de la ficha para diferenciar. Le ha gustado, le ha gustado. Aprende rápido, Raúl. Así me las gasto, hasta que se me olvide. Me ha parecido elegante. Es la primera vez en 25 años de carrera que miras a alguno que pones las fichas así. Sí. ¿Cuánto tiempo que juega? 20 años, 20. puede ser. 20. 21, creo. 21. Vamos a ver Sola con ese as rey que decide hacer. Tiene 22 años. No creo que solo pague, pero habrá que verlo. Aquí murió Manolete. Aquí murió Manolete. ¿Murió Manolete, es la versión española? ¿Cuántas? Las que quieras. 60. Split. Tira 4 veces. Máximo 3. 2. Pues se van a repartir 2 boards. En principio deberían ir empatados, Dama, salvo por favor. Dama. 4 cartas de un mismo color. Sería mala suerte perder. Diamante. No ganó el Creo. match. La primera, como estaba previsto, empate. Perdón por los diamantes de ahora, tío. Yaman, cuando digo eso me caen, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí. Pinta la cosa. Yo el otro día me quedé impresionado. Todo el rato A trucha, Yaman trucha. le digo, Increíble. perdón por el as del River. Pumba. Muy mal. Perdón por lo del River. Pumba. Perdón por el... Joder, tío, digo, cabrón, para allá. Unas disculpas, Cortés. Es increíble, tío. Pues al final, como todo parecía intuir, split entre Sola y Lánder. 600. Mario. Y vamos a por una nueva mano. Está muy frío, ¿eh? Sí, estoy. Lo que se llama Cardet. Gelado. Frío, de toda la vida. Pero espérate que te voy a quitar la chaqueta esa. Esta televisión te la regalo, ¿eh?
usado una vez en 10 años o así. 10 no. Esto es de 7. Joder, qué viejo soy, tío. Me da bajón y todo de pensar. Claro, yo soy más mayor que tú. ¿Qué tengo que hacer? ¿Suicidarme? O sea, han dicho que llevas 21 años jugando. 19. 19 años jugando. 19. Buah. O sea, desde que tenías 40, ¿no? Exacto. 39. Pases. Está bien, para la gente que tiene problemas con la edad está bien. Se animan mucho. Escucha, Yaman, todos vamos a llegar. No te preocupes. Y lo malo es no llegar, no hacerse viejo. Y lo peor es no llegar como tú, en ese estado físico. 2000. Eso sí que es complicado. Llegar con esos brazos y esos músculos a esa edad. Hay que curtirse para eso. Yo tengo 41, no sé cuánto tienes tú. Yo sé, Él tiene 41. yo sí lo sé. Son que son No, pues 41. pensaba que tenías menos. Claro. Pensaba que tenías menos que yo. No, es que yo pensaba que tenía poco más que yo. ¿Tú tienes 35? Yo 34. 34. ¿Cuánto llaman? Sí, es 43. 3.000, 2.000. Joder, igual foldeo llaman. Contaba con tu fold, tío. Ahí estaba el dinero ya. Pues te juro que pensaba que tenías menos, ¿eh? ¿Quieres hundirme el día, no? Uf, ojito, que Sola tiene ahí una mano con bastante proyección, 6,5. mientras que Yaman solo tiene carta alta y un backdoor de escalera de momento muy lejano. Cuando tenía el pelo largo. ¿Eh? Por mucho tiempo lo tenías largo, ¿no? Yo ahora tenía el pelo largo, vamos. Nada. Con 13 años, 6 meses. Esa dama es buena para Yaman. Yo me recuerdo una vez jugué con ustedes y tenía el pelo... Yo no tenía el pelo, vamos, largo, un poquito más que Sí. esto. ¿No? Ah, no. Me molesta mucho, además. No sé cómo puedo. 4,500. Ahora Yaman que golpea con contundencia No. y Sola que no creo que se vaya a ir a ningún lado con esa open-ended, ¿no? ¿Tenía el pelo largo? Tiene decentes implícitas, el problema es el de siempre. Cuando completa con la J, el rival tiene los combos de rey y vas a jugar un bote enorme no teniendo las auténticas nats. Algo muy creativo. Es complicado. Lo normal diría con esta mano, cuando tenemos implícitas inversas, es acabar foldeando Una semana con Adri con el pelo largo. o reiseando si tenemos algo más de Una stack. aventura. Pero es que esta gente se ha venido sin el botón de fold, Miguel. Se ha venido sin el botón de fold. Salvo que estemos en posición. Que sí, claro, estando solo en posiciones, ahí sí que hay que pagar. En posición podemos defender muchas más veces los proyectos en el turn, porque en el river vamos a tener la información del rival y vamos a poder farolear, vamos a poder valuetear bien, reisear de value. Por eso el botón es donde más vamos a ganar. Y aquí Sola puede volverse bastante loco, porque tiene unos cuantos combos de 10x llegando al river. Entonces veamos si Yaman decide valuetear all-in, blockbetear, si blockbetea, si Sola decide farolear, que es lo que tiene pinta que puede llegar a pasar. ¿Esa es tuya, Raúl? Es tuya, es tuya. Antes has hecho una de las mías. Te ganas ya. 7.000 y Sola que macea directo al fold. Apuesta contundente de Yaman, suficiente para llevarse el bote. Llevo 20 años jugando online, como 19 y 18,5 yendo que esto se acaba. Que ya no es rentable, que no se puede ganar, que no se puede ganar, que no se puede ganar. No se puede ganar nunca, ¿ves? Pero ahí estamos. Es que ya no se puede, pero la gente ludópata y sigue jugando. Nunca se puede ganar, yo no sé. Nunca. Nunca se puede ganar, no. Es que siempre ganan los mismos. Están todos ahí sentados. No exagero, ¿eh? Que llevo 19 jugando y 18 escuchando que no se puede ganar ya. Las mesas están muy duras, esto está fatal. Cuando muerto, cuando empieza la maja, ahora se maja todo. La maja es pura varianza, no hay edge. Spins es demasiado rey, ya se ha ido.
Este man no pasa nada. Luego lo cambian la voz y tal. Vamos a ir con Adri a ver qué inventa. Yo solo las buenas, Yaman. Sí, lo sé. ¿Cuánto falta? Posibilidad de squeeze aquí para Raúl, que no creo que vaya a desperdiciar. Mucho dinero muerto. Encima, además, cuando Yaman te paga, La 1:20. en ese spot en button, te va a defender el 3-bet, el squeeze prácticamente siempre, y vas a dominar a todo su rango. O sea, 1:20 es ahora. Hemos empezado desde el principio. Yo voy a jugar contigo, tío, me apetece. No es que tenga buenas cartas, sencillamente es que me apetece jugar. Me alegro, Yaman. Yo te he dado mucha Me alegra ventaja. traerte alegría. La verdad que no sé qué me preocuparía más, que Yaman me dijera que las tiene muy buenas o que no las tiene buenas. La verdad que hay impacta de lleno, con 400 combos de trips. ¿Las prefieres negras o rosas? Las que te gusten más. La verdad que hacen buena dupla, Yaman y Raúl. Le viene bien a Raúl ese lado canallita de Yaman. Y a Yaman le viene bien ese lado reflexivo de Raúl. Y sobre todo lo que mejor nos viene es a nosotros, ver cómo se atizan estos dos. Que son de los grandes protagonistas de la sesión. Sin duda. Raúl Mestre, un auténtico referente del póker patrio. Y Yaman, pues, un jugador que las Winamax Live Sessions han dado a conocer al gran público. Y qué alegría. Y qué alegría. Sí, él se autoproclama jugador recreacional de póker, lo cual no tiene ningún tipo de aspecto negativo, simplemente no es a lo que dedica. Quizás sí es parte de su tiempo, pero no de donde saca el dinero para vivir. Entonces, al final es alguien que disfruta mucho de las partidas, que está aquí más por gusto, más que por puro trabajo, como creo que son todos los que están en esta partida. Pero es alguien que cuando juega al póker lo hace porque es lo que más le puede estimular. Y eso se nota. Se ven las ganas de disfrutar, en la pasión con la que vive cada bote. Cada vez que le tumban una mano, se levanta para golpear de vuelta. Y se lleva botecito. Esos son los ases que imagino que querría tirar Raúl en el turn. Foldeo, Si tu pregunta es esa, foldeo seguro. He dudado si me las pagabas en turno todas. Exacto. Ya, pero tengo bastante más valor que 7. De hecho, no tengo mucho más faral. Pero he pensado que en turno las pagabas ya todas, 7.000. No tengo tanta. He pensado que si tenías diamantes que me podías blufear y 9-10, alguna de esas. Es decir, que si choveas, paso para pagarte ahí. Creo que no tienes algún 2, ¿no? De vez en cuando. A veces. Un 2 de vez en cuando. Mustapha, adelante. Que no te cueste. Me gusta la tensión. Le cuesta mucho. Cuando me lo dice de ella, me gusta más, ¿sabes? Me gusta la tensión, me gusta... Me gusta la atención, el que esté pidiendo el dinerito poco a poco. Como no puede ser de otra manera, Mustapha. Que no se te olvide delante, que hay que pagar y hay que hacer botes grandes, que es a lo que hemos venido en estas Winamax Live Session, temporada 3. Ayer estas las jugué mucho, tío. Pero toda vez que juega conmigo, ganas al final, ¿eh? Es verdad. No, yo estoy esperando la entrega y que te vayas sin saludar y sin nada. Todos tengo defectos, ¿sabes? Ese es el resumen del episodio del año pasado. Ok, yalla. Let's do it. Lo dejaste calentito. Instant. Calentito lo dejaste. Hombre, le vi en Mónaco, le dije que has venido andando hasta aquí desde que te gané. Vaya cachondeíto, Pues cuidado que igual... ¿Cómo respira esta gente? Ya ganas, ya. Pero bueno. Ayer la abrí mogollón esta mano, tío. Me gusta. J2. Me encanta. Ayer abusé de esas porque son muy buenas. Y... Abusé. Es que llaman con las nats. Vale, Es temible,
Y Musta, que ha visto que le ha ganado con el 3 teniendo el pareja de 4 y empieza a subirle la temperatura, ¿eh? De hecho, creo que una estrategia bastante óptima contra rangos tan amplios y jugadores agresivos como pueden ser Yaman, como puede ser Sola, que un rango un poquito menos amplio, pero del estilo, puede ser tener muchísimo check raise en flop. Muchísimo check raise en flop. Duele mucho. Vamos allá. 600 pesetas de whisky. Pesetas de whisky. ¿Ya? Tú no has visto Torrente, ¿no? La 1 hace... Pues esa, en la 1 la dice. Bueno, la dice. Justamente en esa. ¿Cuántos años hace de eso? Qué aventura llevas, Yaman. ¿Las 2-3 off otra vez? Tan buenas no sé, ¿eh? Esta vez son suites, brother. ¿En serio? Eran 6.000 pesetas de whisky. Torrente. ¿6.000 o 5.000? 6.000 pesetas de whisky. Uy, tengo dudas, ¿eh? No, 6.000. Vamos. No apuestes. Y ojo porque se dobla el 10 que le da trips a Sola y Yaman se cree que es buena carta para él, pero en realidad nada más lejos de la realidad. 6.000 pesetas de whisky, efectivamente. Me la acaba de soplar redacción. Merci. Tortón de 4.500 de Javier Sola. Y Yaman que puede llegar a pagar una viendo... viendo que igual está representando demasiados pocos combos de valor. Es un buen tortón, aunque no me sorprendería que lo pagase. Al palo S8, no le vale para nada a Yaman. Pero claro, Sola dice, ¿quién me está pagando? La dama. No tiene el mejor 10, pero sí que es verdad que lo bueno en este caso es que Yaman tiene muchísimos combos de 10x y puede ir efectivamente por un rango, por una apuesta, perdón, bastante grande, teniendo en cuenta que tiene de 10-9 a 10-2 suited o 10-4. Tiene muchísimos combos. Cuando un jugador un poco más tight, pues quizás tendría menos combos de 10x y sería un poco más close los values en river. Yaman es un jugador que juega a rangos muy amplios, lo que le permite pues tener mucho tipo de manos en la mayoría de boards. Board coverage no le falta a Yaman. Es decir, en todos los boards, todos, va a poder tener algo. Ahí está pensando Yaman. ¿Call o fold? Pues va a ser fold. Le avisé, le puse un WhatsApp antes de venir, le puse, Yaman, vete preparando el botón de fold. ¿Eh? Habla mucho y no muestra nada, ¿eh? Bien. Full, ya, sí. Nos llevaban muy buenas, tío. ¿Qué? ¿Llevas asalto? No. Asalto ahí. No, eran buenas, de verdad. Gracias. En esta ocasión no mentía, tenía una pareja de 7 bastante lícita, pero en cualquier caso no suficientes. ¿No llevas el 10? Ahí tenemos a Lánder con J9 de corazones. Va a abrirla 500 euros. De momento suficientes para derribar a todos los jugadores que están descubriendo su mano. Pero llegamos al turno de Yaman. K10 off-suited. Y a ver si paga o va a pagar. Me suena. Y Raúl con 10-5 de corazones que se suma a la fiesta. Así que vamos a ver un flop entre 3. Y ese rey
es muy bueno para Yaman. Poca chicha va a tener esta mano, tiene pinta. Lánder no tiene ni un backdoor flash draw. Un backdoor straight draw de Gatshot, que es terrible. 500 bet. Call. Fold. 2 players. Bueno, esa carta podría serle útil a Lánder, pero necesita todavía una más en forma de 10. Porque no le vale otra. Y a Yaman de ese rey no le van a tirar en ningún caso en este turn. Y ojo porque mete 2000. Que Yaman paga muy tranquilamente. Y ese 9, lo único que puede es confundir más a Lánder porque acaba de conectar una tercera pareja. Veremos a ver si donkea ahora Yaman intentando sacar valor a su rey. Pues efectivamente, le mete 3500. Y Lánder pensando si su 9 puede ser suficiente. No tiene pinta. Y finalmente las tira. Un Lánder que no termina de ver la luz al final del túnel. Y menos contra Yaman. Ya, Raúl, tú que eres jugador online y te manejas de HUD y tal. Estas fichas verdes son los huevos of flop. No es coña, ¿eh? No sé. Ahí estoy yo, que tengo ahí 4 ya. No me queda. Mira Yaman, que huevos of flop lleva el cabrón. que hay un stat online en el HUD que es el One of Flop. ¿De cuántos botes ganas? Que se llama cuántos botes ganas de los que vas al flop. Y le digo que en vivo las fichas pequeñas es como el stat del One of Flop. Exacto, Cuantas más indicativo. Claro. Pues pedazo de tip, la verdad. Nunca lo había pensado, pero es verdad. O sea, al final, el que tenga más ciegas es el que más roba. Puntito de meter el pucherito. Perdías. Bueno, si pagaba, sí. Perder yo creo que ya sabía que perdía. No creo que esté pensando en meter el pucherito. Te iba a pagar. Mal pagado seguramente, pero te iba a pagar. No veía razones para foldear. 6.000 euros más los iba a pagar. Solo por no quedarme con la movida de... Puede que me la está haciendo, ¿sabes? Llevo rey 10. La siguiente es expulsión. Tengo mejor como para pushear. Y como tengo el 10 que bloquea posible escalera, estoy... Sin meterlas. Qué poquito necesita Yaman, para pagar. Y no le va mal. Wow, vaya decisión. Dios mío, es que claro, el dinero de Yaman son 2.000 que ha metido ahí. El open raise de Adri puede ser bastante amplio dentro de lo que cabe. Entonces solo tienes que estar, entre comillas, pendiente del 3-bet de Javi y muchísimo dinero muerto. No me sorprendería aquí hacer un cold 4-bet de semifarol. Pues lo has clavado. Lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo y Raúl no.
que Javi le está esperando con reyes a la vuelta de la esquina. Y Adrián con as dama. No sé yo si Adrián se puede tirar, pero Yo Javi... creo que abandonará aquí Adrián, entre comillas, fácilmente. Y Javi va a estufar todas por el SPR que se quedaría. Y Raúl va a tener una decisión complicada, la verdad. Porque ya hay un bote enorme con 10s, con los combos de... No sé si le va a meter algún combo de 7-2, no creo que sería bastante heavy. Pero yo no sé si le va a dar para pagar, la verdad, a Raúl. Porque aquí yo creo que Javi va a sobear siempre. Pero bueno, al fin y al cabo sería un por 5 a la subida de Raúl. Porque son 20.000 lo que le quedan a Javi por detrás. Cuenta, por favor. Creo que tengo que pagarla. Porque creo que con ases y reyes seguramente te quedes alcohol. 10, 15, 17. Pues no, Raúl, en este caso no. 19, 20, 21, 150. 21. 150. O sea, sí, es dos. Sí. Pues pensaba que esas las dejamos al alcohol. Two. Nice. Aquí. Yo quería jugar esta, tío. Yaman las quiere jugar todas. Y parece que van a tirar 2 boards. 21, ¿cuánto? 150. 150. Y eso me vale, joder. Estos palos dominados, macho. No le valen los corazones a Raúl. Tiene el rey también, Javi, de corazones. Así que esta primera, salvo que salga un 10 en river, va a ser para Javi Gómez. Quedará otra tanda de cartas más para ver si se salva por lo menos la mitad del bote. En este caso cae el rey en el flop. Set, top set. Poca... La primera. Hombre, antes hacías póker, nunca se sabe. Mira, es que, tío, es que este Hostia, día tengo que hablar más, y pedirlas más. Increíble. Normalmente te hablamos. Bueno, puedes decir que has perdido contra Adri póker. cree mucho en eso, ¿no? La ley de la atracción. El otro día se comentaba eso en el casino, ¿sabes? No sé Bueno. qué, ¿lo dijiste tú? Sí. Dice, lo atraigo como dice Adri. Sí, sí. Hay que pedirlas más, hay que pedirlas más. Sácame... No, jodido, ¿eh? Sudáfrica no. En Marruecos, ¿no? También te digo, Adri puede ser de los mejores representantes de la ley de atracción, mucho más que el propio escritor del libro. Pero bueno, yo creo que hay, sobre todo ahí, es muchísimo trabajo y más bien buen humor y forma de tomarse la vida antes que un libro. Saco yo 10 más. Yo 10 también. Pues ahí se escucha a los jugadores pidiendo más fichitas. Porque aquí hay que venir con balas. Esto es la guerra. Raúl, busca 20, que porta suerte. No todo el mundo tiene esa percha. Bueno, tú estás como la percha ahora. Hermano, la está rompiendo, ¿eh? Mamma mía, qué jugador. Qué jugador. Voy ganando lo mismo que tú. No hablas de mí, ¿eh? Yo estoy hablando de ustedes. La está rompiendo, tío. Menudo grandes Musta, ¿eh? Es que, joder, está ahí compitiendo con mis MVPs, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es un fenómeno. No solo en la mesa de póker. Que me pongan más forma de aparentar 26. Otra década, ¿Sabes? ¿Tú qué años tienes, Mustapha? Yo soy del 91, tengo 32. Eres joven, ¿eh? Aparenta más. Sí, sí, es verdad. Es por el flequillo. Joven, guapo, todo. Inteligente. tengo todo. Increíble. Humildad. 600 euritos. Que Igna está muy parado y... La última vez que estaba parado me animé bastante. Me animé de una, en una dije, venga, va. Bueno, mi amigo Raúl. No puede ser, digo, como te pongas a pensar y metas ahí... Nada, yo ya contigo me retiro.
No era mi intención, Raúl me recuerda a este tipo de películas americanas en las que hacen todos los actores de chavales de instituto, pero tienen realmente 35 años. Sensación de vivir, ¿no? Hay un poquito... Con esa americana me recuerdan a ese tipo de actores, ¿no? Como, jo, tío. El chico repetidor. Deberíamos ir a la fiesta de Mike esta noche. ¿Traes tú la pirra? Tengo próximo nickname que te haces online. Llámate subo 1000 pesetas. Es bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, es bueno. Subo 1000 pesetas. Acudo. Acudo porque aquí vale todo y tenemos un forbet de As J por parte de Igna. Joder, Yaman Mis esta... cartulinas para esto no valen. Pues un fold bastante disciplinado. ¿Era 7-2? Hombre, 3-2 no creo que lo haga. No, 3-2 no es muy... 3-2 creo que no te mola tanto. No es muy en mi ballpark. Buenas, soy Ignacio Molina, jugador de póker, de torneos en vivo sobre todo, y soy de Albacete, del Che de la Sierra, y vengo a disfrutar. Es un formato que es muy divertido, me gusta mucho y va a quedar para toda la vida, entonces bueno, lo podré disfrutar en un futuro. Yo personalmente no soy jugador de cash, pero jugar una partida de límites altos siempre me motiva, tiene ese picorcillo de jugarme botes grandes que no estoy acostumbrado, así que vamos a ver qué tal se da. Respecto a la alineación, igual que el año pasado, pues son todo top regs de España, luego está Mustapha de Italia y nada, pues nos vamos a tener que jugar las fichas contra ellos. Con la regla de 7-2 obviamente se va a liar mucho más porque la gente se le velea demasiado. Luego veremos, igual no hay ni un 7-2, pero siempre está en la cabeza y pues nos liaremos a botes con ella. La has calentado, estaba tranquilo, pues toma Forbes. Tienes todas las verdes, dame alguna. Venga, va. Si no me muevo, ¿verdad? No hay mucho, mucho. Pues sí, no se mueve nada, Yaman. No se mueve nada. Vamos a ver esta nueva mano que nos trae. Técnica, experiencia, no miedo, todo la tienes. Sin miedo, eso Sin nunca. miedo. Lo sabe, lo sabe. Sin diente, pero sin miedo. Está bien. Dama 10 para Yaman, que va a abrir a los 600. Esa que te vas arrepentido. No, no me acuerdo del extra, digo, se la estoy liando. Ahora te pasa. Y de nuevo As J para Igna Poker. Sí, que tiene un tribet bastante guay. Es que el hecho de tener a Yaman en la partida hace que de manera indirecta, bueno, de manera directa hacia él, los botes siempre sean mucho más grandes porque él de por sí como que cambia todo el árbol. El primer nodo ya es la apertura de Yaman, lo que hace que vaya a haber muchísimos más tribets porque el rango de open raise de Yaman es enorme. Como hay muchos más tribets, hay mucho más forbet. Entonces, ojo. Es una auténtica delicia, una bendición tener a Yaman en partidas así. Imagínate una partida de 9 jugadores de cash online, de no limit 500, jugando un 20-30% de la baraja. Me pego un tiro. Aquí Yaman optará por chequear, es lo más normal, pero decide ir por el value súper fino. Y es posible que cobre o que raisee Igna. A ver, no he podido ver si tiene el Future Blocker del color, que le puede servir para raisear y en caso que complete el color, bluffear en river. Tiene muchas manos fuertes, habiendo tribeteado. A ver, tiene un corazón, sí, le puede servir. Pues dobla el rey en river. Y es muy buena carta para Yaman, aunque la va a dejar en check para ir al showdown con su dama y llevarse pues un buen bote, así a lo tonto. Uf, un 10 en river, qué bonito. Y no cayó ese 10 que ansiaba Igna Poker. Así que las fichas hacia el lado de Yaman Nakdali,
Que la verdad que también liga, ¿eh? El tío... Hombre, con esos brazos... Ah, ¿te referías a la partida? No hay mano en la que no pinche. Bueno, y cuando no pincha, lo pelea. Sí, sí, eso por supuesto. La lucha está garantizada. Ahí está Sola, abriendo ese A6 de tréboles y Yaman con pareja de treses. No me imagino foldeando. 2100. Tribet de Yaman. Abandona Raúl, abandona Lánder. Adrián hace la misma. Y con dama 10 Igna no lo ve claro, se tira. Y parece que nos vamos a quedar en heads up. Si foldeas algún tribet tampoco pasa nada, bro. ¿Me das un minuto para pensar qué hacer, Yaman? Sí, pero que te voy a decir que tampoco pasa nada, que si foldeas no... La gente no habla mal de ti ni nada de eso. Qué tío, tú. Increíble. J10-9 Rainbow en el flop. Chequean ambos jugadores. Y nos acercamos al final de este episodio, pero hay buenas noticias. ¿Hay más? Hay más. La semana que viene nos vamos a encontrar con otro mientras terminamos de ver qué acontece con esta mano que tiene pinta que va a acabar en check-check. Asalto. Pierde. Nunca miré una... Pues ahí está Yaman de nuevo con esos treses, sacándole valor, llevándose esta mano, y yo ya empiezo a descontar los días que quedan para el siguiente capítulo de las Winamax Live Sessions. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Tengo las cartulinas calientes. Vamos. Jolín. No me tiro ante un three-bet. Advierto. A ver si un forward sí. Porque has hecho con three-bet no te tiras, pero un forward... Vamos para allá. Vaya fiesta. Sí,